Característica presenta. Gloria al Señor, bendito y poderoso sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Te saluda tu hermano y amigo Rigoberto Mejía, esperando que sea de gracia este momento que has de escucharnos o sintonizarnos. Te invito a leer las Sagradas Escrituras en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Gloria al Señor. Bendito Dios. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y os será hecho. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Santo y poderoso Dios, Padre Celestial, toma control, dominio, Padre mío, de mi mente y de mi corazón, Señor amado. Y bendice, Señor amado, al oyente, Dios mío, aquel Dios mío que está pasando por alguna necesidad, súplela, Señor amado. Para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío, dame palabra, Dios mío, que engendren vida, Señor amado, y salud en el corazón y en el cuerpo, Dios mío, de aquel oyente, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor amado. Bien, mis hermanos y amigos, hoy estaremos hablando sobre los milagros de Jesús. Gloria al Señor. Y por eso hemos elegido aquel texto de Juan 15:7, donde dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y para comenzar, hemos de explicar lo que significa la palabra permanecer. Permanecer es estar en un lugar o estado sin moverse o sin cambiar. Es necesario que nosotros conozcamos lo que la palabra permanecer significa para que podamos comprender lo que hemos de hablar. Gloria al Señor. En nuestro patrón de vivir, nosotros tenemos conductas que han sido enseñadas por nuestros padres, por nuestros maestros, y otras que hemos aprendido en la comunidad en la que nosotros hemos crecido. Tenemos muchas costumbres que han sido aprendidas del entorno en donde hemos crecido. Y esas son las conductas y patrones que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. La mente se divide en dos: el consciente y el subconsciente. En el subconsciente es donde nosotros grabamos todo lo que se nos enseña y en donde tenemos los patrones de vida que se nos han enseñado. A nosotros se nos ha enseñado que si no podemos ver o observar algo, no existe. Ese es un patrón de vida que se nos ha enseñado generalmente. Si no puedo ver, tocar, observar algo, definitivamente nuestra mente dicta no existe. Y en este tema de hoy, o en esta historia, nosotros veremos cómo Dios rompe estas conductas o estas costumbres o estos patrones de vida que nosotros hemos aprendido desde nuestra niñez. Gloria al Señor. Sara era la esposa del patriarca Abraham. Con una muy notable característica, Sara era diferente al resto de las mujeres porque Sara era estéril. A la edad, según Génesis 11:30, a la edad de 90 años, según Génesis 17:17, Dios promete romper el patrón de vida de Sara y su esposo Abraham. Por muchos años, estos patriarcas habían vivido juntos, habían quizás muchas veces
llegado a un lugar donde prometían darle medicina o darle una información de cómo podían ellos tener hijos. Quizás practicaron muchas cosas, fueron y consumieron medicinas de aquel tiempo, quizás para poder tener un hijo, pero nada les había funcionado, nada les funcionó. Y Dios había prometido a Abraham que de él haría una nación grande. Pero el problema que tenía Abraham con su esposa es de que ya estaban avanzados de edad y no tenían ningún hijo. Y ellos se conducieron por su vida con eso en su corazón y en su mente, de que no podían tener hijos. Y como vemos, ya Sara tenía 90 años cuando Dios le hace la promesa de un hijo. 90 años. A nosotros se nos ha enseñado que las señoras de avanzada edad, o como decimos nosotros en nuestro pueblo, las viejitas ya no pueden concebir ni tampoco pueden quedar embarazadas. No pueden dar a luz un hijo. Y tenemos ese patrón en nuestras vivencias. Por naturaleza sabemos de que es algo imposible que una señora de 90 años pueda dar a luz. Recordemos que estamos hablando de unos 813 años antes de que viniera Jesucristo, que esta historia se daba. O sea, estamos hablando de 33 años, más o menos, por ahí, que sucedió esto. La ciencia no estaba tan avanzada como hoy. Hoy las mujeres estériles tienen algunas opciones que pueden aliviar el dolor de no ser madre. Pero en aquel tiempo no existía la fecundación in vitro, como se le llama hoy. Tampoco la inseminación artificial, que hoy en día existen ya con la ciencia que tenemos. No tenían todas estas herramientas a su alcance, la ciencia. Y pues la mujer que era estéril, pues quedaba sin hijos, quedaba sin prole, dice la Biblia. Y la Biblia narra que en aquellos tiempos la vida de una persona sin hijos, pues la veían como maldita o como una maldición de parte de Dios el no poder tener hijos. Y Sara y Abraham habían hablado con el Dios Todopoderoso. Dios les había prometido dar prole, dar hijo o hijos. Dios le había prometido a Abraham que toda la tierra de Canaán la poseerían sus hijos, su descendencia. Pero sin embargo, Abraham casi de 100 años y Sara de 90 aún no tenían hijos. Y en el patrón de vida, pues ya casi era imposible. Bueno, es imposible. Al día de hoy, usted ve un anciano, por mucho que se haya guardado de 100 años, pues usted dirá, jamás será posible que este anciano o esta anciana puedan tener hijos a esta edad. Pero Dios, hermanos, no piensa como nosotros pensamos. Dios no ve las cosas como nosotros las miramos. Dios hace de lo imposible algo posible. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que tener fe. Y tenemos que estar convencidos de que lo que anhelamos lo vamos a obtener. Porque fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. O sea, para tener fe nosotros tenemos que romper
el patrón de vida que nos han enseñado. Si tú no lo ves, no existe. Si tú no lo tocas, no está. Si tú no lo observas, no existe. Y para nosotros tener fe, tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Mire el relato bíblico de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3, donde estos tres jóvenes fueron metidos a un horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Escúcheme bien, en nuestro patrón de vida, a nosotros se nos ha enseñado que el fuego quema. Y por eso debemos de evitar meter nuestros miembros o quemarnos alguna parte de nuestro cuerpo porque nos va a doler. Gloria al Señor. Pero estos jóvenes estaban convencidos que Dios los podía librar. Y estos jóvenes no tuvieron temor de ser echados al horno de fuego ardiente. Y escúcheme bien, miren lo terrible de caliente que estaba este horno. Dice que aquellos hombres que cargaban a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al fuego ardiente o al horno ardiente, cuando se acercaron para echarlos, los hombres que los cargaban murieron. Fueron consumidos por el fuego. No sé si consumidos, pero perdieron la vida. Lo narra la Biblia. Y escúcheme bien, aquellos hombres convencidos de que Dios era poderoso para salvarlo, no tuvieron temor de decirle al rey que no adorarían ni su estatua ni sus dioses. Y fueron echados al horno de fuego. Pero para la impresión, la admiración de aquel rey, cuando estos hombres fueron echados, no aparecieron 3 en el fondo del horno, sino que aparecieron 4. Gloria al Señor. Porque nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si fueran. Porque Dios es poderoso para romper todo estigma. Gloria al Señor, que nosotros podamos haber aprendido en la vida. Dios es poderoso para romper, aleluya, todo patrón de vida que esté establecido en nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente ha aprendido que el fuego quema. El subconsciente de aquellos jóvenes fue, aleluya, vencido por la fe de aquellos jóvenes. Y es que hay veces, hermano y amigo, que debemos de romper, aleluya, todo estigma. Debemos de romper todo patrón de vida que ha sido enseñado en nuestras vidas. ¿Por qué muchas personas en la actualidad viven una religión, viven religiosamente, aún dentro de congregaciones evangélicas, no pueden salir de un patrón que sus padres les enseñaron en su niñez? Quizás se criaron en una familia donde era hipocresía lo que se vivía dentro de su hogar. En la iglesia quizás eran miembros activos, líderes frente al pueblo, pero en la casa no eran líderes. En la casa eran desordenados, en la casa eran malcriados. Y los niños crecieron con ese patrón de vida que se les inculcó desde su niñez. Ahora vemos que el patrón que ellos tienen del evangelio, cómo se vive el evangelio, sigue siendo el que le enseñó su papá y su mamá, el que ellos vieron en sus progenitores.
Y usted lo ve, son indisciplinados, son malcriados, son rebeldes y no se sujetan a nadie y hacen lo que quieran. Pero en este evangelio nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y romper los patrones que pudimos haber aprendido de aquellos que no fueron fieles a Dios, a su palabra, porque el Señor dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y nos será hecho. Escúcheme bien, esto no se trata de religión. Esto no se trata de lo que me enseñó mi mamá o mi papá. Esto se trata de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha establecido que debemos hacer y seguir. Gloria al Señor. El único patrón que nosotros deberíamos de seguir son las enseñanzas bíblicas de nuestro Señor Jesucristo, porque en ellas hay esperanzas, en ellas hay vida. Y muchas personas, quizás no evangélicas, quizás se han crecido en religiones donde son muertas y vacías de la presencia de Dios. Y por no romper el patrón que sus padres les han enseñado, ellos no pueden acercarse a Dios. Ellos no pueden dejar la religión porque dicen, así me enseñó mi papá y así moriré. Pero aquellos jóvenes hebreos tuvieron que romper el patrón. Tuvieron que romper el patrón de vida que en su subconsciente existía. Ellos sabían y tenían grabado que el fuego quemaba. Pero ellos tenían la fe y la certeza, la convicción de que Dios es tan poderoso que puede hacer aún del fuego nuestro aliado y nuestro amigo. Y que ese fuego no nos va a quemar. Dios neutralizó todo lo caliente, todo el calor de aquellas llamas que habían o que hacían arder el fuego en que aquellos jóvenes fueron echados. Qué terrible es nuestro Dios, que aún los patrones de la naturaleza los hace cambiar a favor de aquel que le cree, de aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Aleluya, bendito y poderoso Dios. Y Sara tenía en su corazón que era estéril, que no podía concebir y darle hijos a su esposo Abraham. Pero Dios le había prometido de que de sus lomos saldría un heredero de Abraham. Y Dios a los 91 años le cumplió su promesa. Una señora de 91 años estaba dando a luz sobre todo designio de naturaleza, sobre toda ley de la naturaleza biológica. Dios rompió el patrón de vida que Abraham y Sara habían vivido por muchos años, donde ellos no podían concebir un hijo. Dios, aleluya, a la edad de 91 años estaba rompiendo con ese patrón y esa costumbre que Abraham y Sara tenían, de que no podían tener hijos. Ellos estaban convencidos de que no podían tener hijos, pero Dios dijo, cree. Dios dijo, cree, que cuando Dios promete, Dios cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios promete que te va a suplir una necesidad, cuando Dios dice, aleluya, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros y podemos pedir
todo lo que queramos y se nos será hecho. Dios nos da esa gran promesa. Y Sara y Abraham creyeron esa promesa. Hoy en día Dios nos da el llamado, Dios nos da el anuncio que si nosotros permanecemos en Jesucristo y las palabras de Jesucristo permanecen en nosotros, Dios nos da todo lo que pedimos. Aleluya. Pero para permanecer en Jesucristo debemos de hacer una cosa. Debemos de creer en nuestro corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros los pecadores que nos arrepentimos. Debemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Gloria al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, pasamos a ser parte de Jesucristo. Podemos permanecer en Jesucristo. Ahora, solo nos falta una cosa: que sus palabras permanezcan en nosotros. Porque no es lo mismo permanecer en Cristo que sus palabras permanezcan en nosotros. Porque nosotros podemos permanecer en Jesús cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor y confesamos dentro de nuestro corazón o creemos dentro de nuestro corazón que Dios le ha levantado de los muertos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero no podemos olvidar cuando el Señor dice allá en Apocalipsis, si no me equivoco, 2, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré por mi boca. Porque para vomitar algo tiene que estar dentro de nosotros. No puede estar afuera, tiene que estar adentro. Entonces el Señor nos advierte: o eres frío o eres caliente, porque si no, te vomitaré. Entonces hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo cuando nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo. Pero nos falta algo: que su palabra permanezca en nosotros. Y si la palabra de Jesucristo permanece en nosotros, nosotros no encontraremos tropiezo en la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor viene a nosotros, nosotros la recibimos con alegría, sea que venga para corregirnos o para ministrarnos bendición. Nosotros la recibimos con gozo, sea para corregirnos, como le dije, o sea para bendición, porque muchos creen que la corrección no es una bendición, pero lo especifico. Pero en sí, aún la corrección de parte de Dios es una bendición, porque es un beneficio que yo estoy recibiendo de parte de Dios, porque Dios me está diciendo que de la manera que yo voy no alcanzaré el reino de los cielos. Entonces viene a ser un beneficio a favor mío, aunque sea un regaño, aunque sea una jaladita de oreja. Dios me está bendiciendo por medio de aquella palabra, porque Él no quiere que yo me pierda, sino que me está corrigiendo para que yo entre al redil de sus ovejas. Aleluya, qué bueno es el Señor, poderoso Dios, santo es el Señor, a su nombre damos la gloria. Bendito Dios. Pero Dios, que es amplio en misericordia, quiso dar un regalo a Sara, porque recordemos que los milagros no es algo que nosotros podamos adquirir, no es algo que nosotros podemos comprar. Los milagros que suceden en nuestra vida son regalos de Dios. Dios no hace un milagro en nuestra vida porque nosotros nos lo merezcamos o no lo merecemos. No,
Dios lo hace por misericordia, por amor, por piedad al ser humano. Usted o yo no podemos comprar de ninguna manera el favor de Dios. Nosotros no podemos comprar el amor de Dios. Nosotros no podemos comprar un milagro por medio de ayuno, ni oración, ni por lectura bíblica. Nosotros no podemos comprar el don de Dios de ninguna manera. Los milagros que suceden en la vida de los creyentes y no los creyentes, y de los no creyentes, perdón, suceden porque Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Por eso es que suceden milagros. No es porque usted ayune, porque usted ore o porque usted vaya a una iglesia. No, usted no puede comprar ni yo los dones del Señor. Gloria al Señor. Queremos dejar eso claro. Dios no se le vende a nadie. Dios no se debe a nadie. Dios está completo. Dios no necesita nada de nosotros. Si nosotros estamos en esto, es porque a nosotros nos favorece que Dios nos salve de este mundo pecaminoso, que Dios nos saque de este mundo corrupto. A Dios no le favorece, a Dios no le favorece. Si usted se pierde, usted se pierde. Si usted se salva, usted se salva. Aunque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. O sea, Dios se alegra que una criatura, una creación de Él, llegue al redil del Señor, al redil de las ovejas, para ser pastoreado por el gran pastor Jesucristo. Dios se alegra. Pero de ahí para allá, Dios no sale beneficiado con que usted se salve. Tampoco Dios pierde si usted se pierde. Esto es misericordia de Dios. Esto es para nuestro propio beneficio. El que yo niegue al Señor Jesucristo o el reino de Dios me hace a mí perdedor. No lo hace perdedor a Él. Mucha gente pretende con su ego que si ellos no creen en Dios, Dios sale perdiendo. No, déjese de tontería. Aquí el perdedor es usted, porque un día va a tener que cerrar sus ojos y abrirlos en otro mundo. Y lamentablemente solo hay dos, que es el mundo de perdición y el mundo de salvación. Y depende cómo usted haya sido y haya creído, así será su abrir de ojos en aquel día. Así que el don de Dios no puede ser comprado ni con ayunos, ni con oraciones, ni con lectura, ni con asistencia a las iglesias. El don de los milagros es recibido por nosotros por puro amor y misericordia de Dios. Gloria al Señor. Ahora, hay que aclarar que el Señor nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y os será hecho. Juan 15:7, ya lo hemos leído, es en el versículo en el cual nos hemos basado para dar esta pequeña enseñanza. Pero bien, nosotros podemos rogar por medio de oraciones, al nosotros tener comunión con Dios. Recordemos esto, que ningún pecador tiene comunión con Dios. Ningún pecador tiene comunión con Dios. Eso quiere decir de que el pecador y Dios, entre el pecador y Dios hay una barrera que los separa. Aunque el pecador clame por auxilio ante Dios o se dirija hacia Dios, no será escuchado. La única manera que un pecador es escuchado es cuando se arrepiente de sus pecados y se acerca a Dios. Es la única manera. De ahí para allá, si pide favores delante de Dios, esa voz es nula.
Dios no escucha al pecador porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y si usted quiere tener comunión con Dios, tendrá que alejarse del pecado, de practicar el pecado, de practicar todo aquello que ofende a Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, es cuando nosotros podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Gloria al Señor. Por eso es importante ponernos a cuenta con nuestro Dios, para que Dios pueda romper todo patrón de vida que pueda estar obstaculizando que nuestro milagro ocurra, que lo que estamos pidiendo ocurra. Porque bien es claro que nosotros no podemos ganar o comprar el don de Dios, pero sí podemos rogarle a Dios por un milagro, en oración, en ayuno. Decirle: Señor, necesito esto. Pero no creamos que podemos comprar al Señor o el Señor va a hacernos un milagro porque nosotros ayunamos mucho, que porque nosotros oramos mucho. No, nada que ver. Dios hace milagros porque Él es amoroso. Él nos ama. La oración y el ayuno es comunión con Dios. La lectura, el asistir a una iglesia, todo eso dice que nosotros tenemos el deseo de servir a Dios y buscamos siempre tener comunión con Dios. Y mientras nosotros oramos, nosotros rogamos al Señor que Dios bendiga a otros, que Dios bendiga a nuestros familiares, que Dios salve a otros, que Dios dé dones a la iglesia, etc., etc. Pero en sí no podemos comprar el amor de Dios, sino solamente podemos pedir a su voluntad que nos haga un favor inmerecido. En pocas palabras, un favor inmerecido es lo que podemos rogar al Señor que se nos haga. Pero sí debemos de confiar de que el Señor es poderoso para romper cualquier ley biológica o de la naturaleza que exista. Dios puede romper cualquier patrón de vida. Si fue posible que Sara a los 91 años diera a luz un hijo, ¿no será posible que Dios sane una enfermedad que quizás ya estamos acostumbrados a tenerla? ¿No será posible que Dios cambie la vana manera de vivir de alguien que está cercano a nosotros, por el cual nosotros nos desvelamos y oramos todo el tiempo para que el Señor los salve? ¿No será posible, si Dios fue capaz de romper el patrón de esterilidad que tenía Sara a los 90 años, no será posible que Dios también rompa las cadenas y ataduras que atan a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela? ¿Tú crees que no será posible que Dios pueda romper esos yugos del diablo que atan a tu familiar adicto a la droga, a tu familiar adicto a la pornografía, a tu familiar adicto a las borracheras, al alcohol, aquel familiar adicto al adulterio, a la fornicación? ¿No será posible? Porque un Dios que hace posible de lo imposible, es posible que pueda romper todo yugo del diablo. Si rompió la esterilidad de Sara a los 90 años, ¿no romperá las cadenas del diablo que atan a nuestros familiares y a nuestros amigos a vivir en el pecado?
Claro que sí, Dios hace de lo imposible posible. Dios pudo hacer que aquel horno ardiente, que aquel fuego que había calentado aquel horno 7 veces más de lo normal, no fuese un horno de fuego cuando aquellos jóvenes fueron echados, sino que fuese un cuarto con aire acondicionado. Mira si no será posible que Dios, aleluya, haga un milagro en tu vida. Si Dios fue capaz de romper un patrón de esterilidad, si Dios fue capaz de romper un patrón de quemar, de llamas ardientes que queman todo lo que se echa en ellas, y cambiarlas a un clima agradable para aquellos cuerpos, aquellos 3 cuerpos de aquellos jóvenes que fueron echados ahí, ¿no será capaz Dios de cambiar cualquier situación que esté pasando en tu vida? No más que hay que creer, no más hay que llamar las cosas que no son como si fueran y permanecer. Recuérdate bien que permanecer es estar en un lugar o estado sin moverse o sin cambiarse. Cuando nosotros tenemos un deseo de que mi mamá, supongamos, o mi hermano o alguien que está enfermo sea sanado, vamos a estar en el estado de firmeza, de convicción, de certeza con el que comenzamos a rogarle al Señor. Vamos a permanecer en ese estado de fe y convicción para que suceda y para que Dios pueda ver que nosotros realmente estamos convencidos en su poder y su grandeza, y que Dios es superior a cualquier cosa que pueda estar afectando a nuestra salud y a nuestra vida. Dios hoy quiere bendecir a alguien, Dios quiere hoy bendecir la vida de alguien, pero para poderte bendecir, tú tienes que romper con los patrones de vida que has establecido en tu subconsciente. Debes de creer que aquello que te enseñaron de que si no lo veo o no lo toco no existe. Debes de romper con ese protocolo que existe en tu subconsciente. Porque hay un Dios invisible que se hizo visible por medio de nuestro Señor Jesucristo, y se hace visible hoy por medio de todos aquellos que creemos y estamos convencidos de que Dios es poderoso para mover cualquier cosa a favor de aquellos que le claman y le piden. Bendito sea Dios. Dios llama a la gente a un arrepentimiento. Dios llama a la gente a tener comunión con Él, porque Él quiere bendecirnos. No porque Dios gane algo, no porque tiene misericordia y quiere salvar nuestras vidas de un hervor de fuego ardiendo por la eternidad. Dios sabe el futuro que le espera a la humanidad. Dios ha dividido el futuro de la humanidad en dos: de los salvos y de los perdidos. Los perdidos, lamentablemente, les espera un lago de fuego ardiendo por la eternidad, pero a los salvos les espera un lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros, según Juan capítulo 14, donde Él está preparando moradas para que nosotros vayamos con Él. Esa es la gran diferencia. Dios te llama para que formes parte de este lugar que Él está preparando para aquellos que se guardan y se cuidan y quieren vivir rompiendo todo
patrón de vida que se nos ha enseñado desde nuestra niñez. Nosotros esperamos que el amor de Dios te alcance a tiempo y podamos algún día decir: gracias, Señor, por salvarme. Podamos un día estar en el cielo todos juntos dándole gloria a Dios. Esto es por gracia y misericordia de Dios. Si Dios ha alcanzado tu corazón, no te olvides de congregarte en una congregación, sujetarte a tus pastores, aprender las doctrinas bíblicas que son las que nos enseñan cómo agradar a Dios. Te invitamos a ser parte de la vida y dile no a la muerte y al pecado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.